Bueno, estimados, vamos a hablar ya mismo y le damos la bienvenida al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. Por supuesto, son muchos los temas que vamos a abordar con él. Está el tema Petrobras, pero también el tema desempleo, que sin duda es una de las máximas preocupaciones de los uruguayos. Muy bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes y con la teleaudiencia. Gracias. Bueno, una de las cosas que ayer se dijo fue esta necesidad del gobierno de transparentar, vamos a arrancar con el tema Petrobras, todas las negociaciones, ¿verdad?, con la empresa brasileña. ¿Qué nos puede decir de esto último, de este último capítulo en esta negociación tripartita con Petrobras, donde quizás la respuesta de la empresa no fue la esperada, ¿verdad? O no era lo que ustedes quizás hubiesen deseado, ya que siguen avanzando las negociaciones? Nosotros somos un gobierno que siempre vamos a estar apostando y trabajando por el diálogo y por la negociación, siempre. No somos un gobierno autoritario de decretos, de imposiciones. Y en ese camino creo que hay un gesto muy importante del presidente de la República esta semana, digamos, cuando interviene a partir de esa reunión del jueves pasado, y creo que eso no fue debidamente comprendido por la empresa. Estamos en una situación compleja, difícil. Nosotros lo hemos dicho, o sea, nosotros cuestionamos el anuncio del denominado control obrero un mes antes que la justicia, el 22 de marzo. La justicia resolvió el 25 de abril. Nosotros el 22 de marzo ya habíamos cuestionado la medida anunciada del denominado control obrero de los trabajadores. Y por otro lado nos ha parecido exagerada la medida de sanciones a quienes efectuaron por unas horas esa medida. Y ayer, concretamente el lunes de noche, tal cual la empresa se había comprometido, nos da una respuesta a la conversación que tuvimos el jueves pasado, y esa respuesta creo que no ayuda al camino de una salida. O sea, lo que dice la empresa es que continuará con los despidos. Y básicamente, ¿cuál sería para usted una solución ideal a este conflicto? Bueno, lo otro que me gustaría destacar es la otra buena noticia que se produce a partir de esto de ayer, donde junto al ingeniero Guillermo Monsecchi, ministro de Industria, damos a conocer la respuesta de la empresa, que es el anuncio para hoy, para dentro de unas horas, del levantamiento de la huelga de hambre, cosa que nos tenía muy preocupados, porque dos trabajadores que hace casi 30 días están en huelga de hambre. Bueno, ese es un hecho, más allá de lo que opinemos de las huelgas de hambre, es un hecho grave que puede afectar la salud de estas personas, y creo que es una buena reacción el levantamiento que se va a producir hoy al mediodía de la huelga de hambre. A partir de la respuesta de la empresa del día lunes, de anteayer, vamos a estar elaborando una nueva propuesta, la tercera propuesta del Poder Ejecutivo, que será presentada seguramente en las próximas horas, en los próximos días. En este camino de diálogo y negociación, un tema complejo, porque acá tenemos un juicio internacional. O sea, nosotros ganamos un juicio, que eso fue muy bueno, un juicio por decenas de millones de dólares, que el juicio actúa el gobierno. Si lo perdemos, lo paga la población. Bueno, ganamos ese juicio, tenemos otro juicio más de esta empresa que está en curso, también queremos ganarlo, es por más plata. Entonces hay que ser muy cuidadoso en esta instancia. Tenemos que la empresa en Uruguay tiene dos negocios. El gas, que es un negocio por ahora, tal cual están las cosas, deficitario. Y otro negocio que son las estaciones de servicio de combustible, que ese es un buen negocio. Acá tenemos una decisión del gobierno de Brasil, que el gobierno de Brasil ha decidido privatizar gran parte de Petrobras. Petrobras es una importantísima empresa estatal de Brasil, y ha decidido privatizar una cantidad de cosas, el gobierno electo de Brasil, y entre ellos ha decidido cesar sus negocios en Uruguay, cesarlos en Colombia, mantenerlos en Bolivia,
Y esta es una realidad que Ahora, tenemos. ministro, la última por sí o por no de este asunto. ¿La nueva propuesta va a contener, por ejemplo, algún aspecto financiero, esto de poder mejorar la ecuación económica de la empresa? Gracias, Nicolás, porque a raíz de la pregunta me había olvidado de eso. Esa es la esencia de nuestra propuesta. Y en eso están de acuerdo las dos partes. El 3 de abril estuvimos muy cerca de una solución. El 3 de abril estuvimos muy cerca, fue la primera propuesta que hicimos y estuvimos muy cerca de una solución. Yo diría que por pelitos no se llegó a una solución. Y las dos partes, el sindicato y la empresa, estaban de acuerdo y están de acuerdo, y nosotros estamos de acuerdo, en que debe hacerse una reestructura de la empresa para mejorar la situación financiera de la empresa en gas y para mejorar, optimizar, dice la propuesta, optimizar los costos laborales. Y en eso están de acuerdo las dos partes. En ese punto nunca hubo desacuerdo. El tema es que después, por distintas medidas, en nuestra opinión, inadecuadas tomadas por las dos partes, las cosas se complicaron. ¿De qué manera actúa o impacta que algunos de los funcionarios, bueno, que estarían siendo desafectados, tengan causal jubilatoria? ¿Esto de qué manera afecta para que haya tomado las proporciones que tomó el conflicto? Ese es uno de los puntos. Yo diría que hoy ese es un punto importante, pero no es de los más importantes. Es un punto que nosotros entendemos que es un punto de negociación posible, ¿no? Y que ese es un camino por el cual podemos transitar. Cuando yo mencionaba recién la propuesta del 3 de abril, que dijimos que estábamos muy cerca, bueno, estábamos muy cerca. Lamentablemente eso, reitero, por distintas acciones de ambas partes se frustró, y estamos hoy en una situación mucho más compleja, mucho más complicada. O sea, a ver, este es un conflicto difícil, ¿está bien? Bien. Veremos qué pasa. Bueno, por el tiempo que tenemos, lógicamente, en televisión no podemos seguir centrándonos únicamente en el conflicto con Petrobras. Hablemos del desempleo. Estamos hablando de una de las principales preocupaciones de los uruguayos. Estamos en campaña electoral. Sabemos que en este primer trimestre del año se situó en 8,8%. También hubo un pico de los más altos de los últimos años. ¿Qué pasa con esa situación? ¿Qué le preocupa como ministro? ¿Qué medidas le resultan importantes que se puedan resolver para ir paliando esta situación que tiene a tantos uruguayos sin empleo? En primer lugar, a nosotros ya lo hemos dicho esto, porque es lo que sentimos, es lo que sufrimos, es lo que hacemos. Nos duele cada empresa que cierra, cada trabajador que queda desocupado. Nos preocupa, nos ocupa y nos duele. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros llevamos 14 años de gobierno. En los primeros 10 años creamos 300.000 empleos y en los últimos 4 años perdimos 50.000 empleos. O sea, creamos 300.000 y perdimos 50.000. Si miramos históricamente desde el retorno a la democracia 1985 hasta ahora, hemos tenido 7 gobiernos, 4 gobiernos colorados y blancos y 3 gobiernos del Frente Amplio. El porcentaje de desocupados que usted muy acertadamente señalaba recién, 8,8 en el primer trimestre del 2019, es la tasa más baja de desempleo de todo el periodo, de los 7 gobiernos. ¿Cómo la tasa más baja de desempleo? Sí, claro. Mirando periodos de gobierno, yo miro los 4 gobiernos blancos y colorados que hubieron desde 1985 hasta el 2004, y allí tenemos tasas de desempleo del 12, del 15% por periodo de gobierno. Parecería que hay quienes tienen amnesia, porque durante sus gobiernos... ¿Se pueden comparar situaciones económicas tan diferentes entre sí para hablar del tema del empleo o del desempleo? Sí, porque, por ejemplo, el crecimiento económico que hubo en periodos de la década del 90, por ejemplo, entre 1994, 93, 94 y 98, fue similar al de ahora.
Bueno, pero para no ir a la comparación, porque vayamos a la actualidad, ¿no? Yo quiero ir a la comparación, porque la amnesia es la peor enfermedad de la historia de los pueblos. ¿Está bien? Entonces, parecería que nos hemos olvidado de esas épocas donde el desempleo era mucho mayor, había mucha más gente desocupada, mucha más gente pobre, mucha más gente sin trabajo. Hoy tenemos en Uruguay 1.600.000 personas trabajando. Esas son unas 300.000 personas más que antes, con una población prácticamente estable del país. Y tenemos unas 150.000 personas desocupadas. Reitero, nos preocupa, nos ocupa y nos duele cada una de ellas. Yo he vivido en mi familia la desocupación. No necesito estudios estadísticos, investigaciones académicas para saber qué es lo que esto significa. Entonces, segundo, tenemos una situación mundial y regional donde el empleo está peor en el mundo y en la región. La otra amnesia que ha pasado es que quienes adoraban, idolatraban los gobiernos de Argentina y Brasil se han olvidado ahora de ellos. Decían, acá hay que hacer lo que se hace en Argentina y en Brasil, de reducir derechos laborales, reducir salarios, reducir jubilaciones, reducir derechos sociales. En Argentina y en Brasil se hizo eso y Brasil tiene 13% de desempleo. No se habla de eso en Uruguay. 13% de desempleo. Pero hablemos de Uruguay y de 8,8. Pero es que estoy hablando de Uruguay, Estoy hablando de Uruguay. Y voy a seguir hablando de Uruguay. Yo no eludo la pregunta. Y Argentina está en 10-11%. ¿Ah? Entonces, y eso nos afecta, por ejemplo, ¿por qué tuvimos una caída después de una excelente temporada turística hace 2 años de argentinos? Y porque en Argentina pasa lo que está pasando. 55% de inflación, el salario... el tema turismo como un impacto fuerte en el desempleo. Allí hay un impacto fuerte y hay un impacto fuerte en las compras. Hay empresas uruguayas que exportaban a Argentina que tenían hasta compras señadas en Uruguay y dijeron, quédate con la seña, no me mandes nada porque acá no puedo vender nada en Argentina. ¿Está bien? Entonces, estas situaciones inciden. ¿Qué estamos haciendo en Uruguay? Bueno, nosotros hemos presentado, todo el gobierno, una cantidad de medidas. Por ejemplo, ¿por qué queremos hacer el ferrocarril? Que comienzan las obras. Porque eso genera empleo, eso genera ventajas para las empresas uruguayas para reducir costos de transporte. Ahora, hay gente que pone palos en las vías, para no decir palos en la rueda, para que no se haga. Yo vi, por ejemplo, un excelente acto en Paso de los Toros inaugurando la piedra fundamental y algún medio de comunicación mostraba a una persona con una banderita que decía el ferrocarril es el lujo de la miseria. Ahora, el mundo, los países del mundo que progresan tienen ferrocarriles. Acá los blancos y los colorados eliminaron los ferrocarriles. Y ministro, ¿por qué las medidas que ustedes toman de repente del sector productivo y empresarial sobre todo, dicen que son insuficientes, que el sector productivo está de alguna manera asfixiado, que la reducción de puestos laborales es porque los costos no dan y porque el margen de las empresas se reducen? ¿Todo eso que es ficticio? Hay problemas que existen y hay cosas que estamos haciendo. Nosotros, por ejemplo, yo hace unos 10 días que vengo distribuyendo entre los medios de comunicación, se la he mandado a una veintena de presidentes de cámaras empresariales, un resumen de medidas que espero tener tiempo de poder informar alguna acá. Se han tomado en estas semanas, en estos meses, de beneficio a los sectores empresariales. Diga la más importante, porque no vamos a tener tiempo para todas, pero la que considera ya me está diciendo de entrada que no tenemos tiempo. No, los tiempos sabemos que son bueno, difíciles, si usted me permite, yo titulo así, y está disponible en la página web del Ministerio. Rebaja en tarifas del Banco de Seguro de Estado para todas las empresas, esta es una rebaja del seguro accidentes de trabajo del 5%, y para los rurales, además de eso, iba a entrar en vigencia en este mes de mayo un aumento importante para el sector rural en seguro accidentes de trabajo y se posterga 8 meses y además cuando arranque el año que viene va a arrancar gradual. Esto significa una gran ventaja para las
empresas rurales y productores rurales que emplean más mano de obra. Se posterga la entrada en vigencia, este fue un acuerdo tripartito con empresarios y con trabajadores, la entrada en vigencia del nuevo sistema de salud ocupacional, que iba a significar para todas las empresas de menos de 300 trabajadores, que son la casi totalidad de las empresas del Uruguay, por encima de 300 trabajadores tenemos 300 empresas privadas solamente, que son a las que sí se les va a aplicar este nuevo sistema de salud laboral, pero todas las empresas, las 200.000 empresas del Uruguay más chicas, van a tener una postergación en el ingreso de este requerimiento, dado que hemos tenido, por distintas medidas que hemos tomado, muy buenas noticias en la disminución de los accidentes laborales en Uruguay. Ha disminuido un 30% en los últimos 4 años. Todo lo que significa la reducción de las tarifas de UTE. Las empresas que usen los sistemas de tarifa inteligente de UTE tienen un descuento desde marzo del 24%, y esto beneficia a 100.000 empresas. ¿Está en funcionamiento, disculpe, en los beneficios a los trabajadores de más de 45 años, aquellas empresas que contraten trabajadores de más de 45 años? Punto número 3. Testigo, promoción del empleo. Está funcionando, estamos haciendo una campaña a través de la ley de medios. Este es un tema que fue conversado con los empresarios, con los trabajadores. Se destinaron 25 millones de dólares para subsidiar la creación de nuevos empleos. Una empresa tiene 20 trabajadores, toma 2 más, por esos 2 más, si son menores de 45 años, se les paga a las empresas el 25% del salario de los trabajadores. Si son mayores de 45 años, se les paga a esas empresas el 40%. ¿Y estas medidas que se están aplicando, algunas de ellas, qué impacto vienen teniendo? Perdón, déjeme seguir. Si son trabajadores de sectores vulnerables, se les puede llegar a pagar hasta el 60 o el 80% del salario. Si en lugar de trabajadores dependientes, obreros empleados, son pequeños emprendimientos juveniles, de jóvenes de menores de 21 años, se les subsidia hasta el 50% de los tributos que tengan que pagar. Estas medidas están en marcha. Todo lo que significa las obras del ferrocarril, fíjense ustedes, se van a hacer nuevos o a reformar 40 puentes. Accesos viales, esto es trabajo para la gente. Ahora, cuando decimos estas medidas, esto hay que difundirlo. Lo que ha sido la ley de refinanciación de aportes al BPS, se han amparado 8.000 empresas en pocos meses. Bien. Esto ha permitido regularizar la situación en BPS de 90.000 personas. Se han firmado convenios por 80 millones de dólares, de los cuales ya se han pagado la mitad. Esto permite que las empresas puedan trabajar con tranquilidad al regularizar sus deudas. Bueno, estas son medidas concretas. Y ese tipo de cosas que estamos haciendo, más lo del ferrocarril, más ojalá que se concrete lo de UPM, donde estamos esperando la respuesta de la empresa después de haber negociado muy duramente, pero creo que va a ser una gran cosa si esto se concreta para fundamentalmente el centro y el noreste del país. Bueno, y estas son cosas que estamos haciendo, como ha significado, la solución al tema de Caputo. Caputo fue noticia mientras estaba parada, ahora está en producción. Cuando salió un conflicto de los trabajadores ferroviarios, era noticia. Se solucionó el conflicto de los trabajadores ferroviarios el miércoles pasado. Prácticamente no fue noticia. Salió que había un pequeño conflicto en UPM de Fray Ventos actual. Ya está resuelto. Se firmó convenio de Consejo de Salarios. Estamos culminando la ronda más grande de consejos de salarios de la historia del Uruguay. 2018-2019, 231 consejos de salarios. Nos quedan a esta hora 5 o 6. 90% de acuerdo entre empresarios y trabajadores. Ahora, uno lee algunas cosas que dicen algunos dirigentes empresariales y algunos dirigentes políticos, y la verdad es que parece que viviéramos en países diferentes. Bueno, Ernesto Murro, ministro de Trabajo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.